Vamos a comenzar la clase. Bien, lo que vamos a hacer ahora primero es un ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio. Vamos a aplicar las fórmulas que hemos visto sobre medidas de tendencia central. Hay varias medidas de tendencia central. Están la media aritmética, media geométrica, media cuadrática, etcétera. Mediana moda. Nosotros solamente vamos a ver las tres más utilizadas, ¿ya? Pero para el caso de una tabla de frecuencias. ¿Se escucha bien? Sí, jefe. Ok. Sí, jefe. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Aquí tenemos unos datos que están aquí a la izquierda. ¿Cuáles puedo llevar a la tabla? Esta frecuencia sería la frecuencia absoluta. Ese es uno. ¿Cuál más puedo llevar? Están ahí. Inge, la frecuencia es relativa H3. Esto se escribe como 0,21 o como 21%. 21%, Inge. 21%, ¿no ve? Tiene que escribir en porcentaje, no tiene que ser un valor decimal. Para nosotros en la tabla la hemos representado siempre como un valor porcentual. ¿Está bien? Entonces, a pesar de que dice aquí 0,21, pero les voy a pedir que busquen siempre que esté en porcentaje. Y para finalizar tenemos esta frecuencia acumulada, que es la sexta fila, la frecuencia acumulada relativa de la sexta fila en 96%. Esos serían los datos del ejercicio. En base a esto tenemos que ir completando. Los voy a resaltar para que aparezcan como ahí está. Este formatito de celda como número lo vamos a dejar. Número. Bien. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué valores aquí? 100. 100%. Entonces, ¿qué frecuencia va a ser acá? 4. 4. 4%. 4. Sí. Entonces, yo sé, porque hay que ir anotando, ¿no? Las fórmulas o ecuaciones que estoy tomando en cuenta. Entonces, H7 es igual a H6 más H7 minúscula. Aquí yo debo despejar H7 minúscula, que es igual a H7 menos H6, ¿no? Y eso es 100 menos 96%. Eso es 4%. Aquí ustedes pueden ver en la introducción del ejercicio, nos dice que es simétrica. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa es que cuando una tabla es simétrica, las frecuencias se reparten de igual manera a la derecha o a la izquierda del valor central, ¿no? En una tabla simétrica, ojo, solo cuando dice en el enunciado que es una tabla simétrica. Si no lo dijera, entonces no hay que tomar en consideración esto que voy a anotar. Dice, una tabla simétrica se va a presentar de esta manera. La frecuencia de la primera fila va a ser igual a la frecuencia de la última fila.
¿no? Entonces, la frecuencia que yo tengo, por ejemplo, de datos de N1, lo puedo replicar directamente como si fuera N7, que es la última, ¿no? Y después para la frecuencia N2 voy a tener N6 y para N3 debo tener N5. Esto me está asegurando que voy a tener una tabla simétrica. Claro, siempre y cuando en el enunciado lo plantee. Y el que se va a quedar solito va a ser el N4, ¿no? Porque no tiene su equivalente. Bien, entonces, de acuerdo con eso, este 8 que está acá va a ser igual aquí, 8. Entonces, N7 es igual a N1 igual a 8. Listo. Súper. ¿Qué hago ahora? ¿Qué sería lo siguiente? Regla de 3. ¿Cuál? ¿No escuché bien? Aplicando regla de 3. Ah, la regla de 3. ¿Y qué vamos a hacer con la regla de 3? Obtener N3 de la frecuencia absoluta. Ya. Entonces, ¿en función de cuáles vamos a aplicar la regla de 3? Entre la última frecuencia y la frecuencia relativa de H3. Ok, entiendo. Muy bien. Entonces, este que es 8 y representa el 4%, aquí también va a ser 4%, ¿no? Lo que plantea el compañero es que este, que es una incógnita, que es N3, ¿no? Nos puede ayudar para encontrar su valor en función de las otras frecuencias que ya tengo. Entonces, si 8 es el 4%, ¿no? Entonces, n va a ser el 21%. Entonces, ahí viene a ser la regla de 3 que está planteando el compañero, ¿no? Y nosotros tendríamos que decir, entonces, que N3 va a ser igual a 21% por 8 dividido entre 4%. ¿Cuánto sale esto? ¿42? Ya, 42. Entonces nosotros vamos a decir que la frecuencia N3 es 42. ¿A quién es igual N3? N5. N5. N5 es igual a N3, como ya sabemos cuánto vale. Entonces vamos a replicar como 42, ¿no? Va a ser 42 y este va a ser 21%. Listo. ¿Qué más hacemos? También se puede aplicar regla de 3 de 8, 8 es igual a 100% y N6 es igual a 96% o no. No. 8 es el 4%. Y no se podría trabajar con los valores, o sea, 100% y 96%. Es que para el 96% no tengo la frecuencia acumulada acá. Necesito su frecuencia acumulada absoluta. Ah, y ya. Inge, tenemos un N5, Sí. podemos reemplazar en la ecuación N2 más N5 igual a 62. Exacto. Ahí está. Nos da el dato, una relación. Entonces de ahí vamos a despejar N2. N2 es igual a 62 menos N5. Por lo tanto, 62 menos 42, esto es igual a 20. Listo.
Entonces, esto vale 20. Y por tanto, esto también va a valer 20. Me faltaría la frecuencia N4. ¿Cómo voy a hallar N4? Tendría que hallar primero el total. Y por diferencia vamos a hallar N4. ¿Cómo hallaría el total? Con la fórmula de frecuencia relativa. Es decir, que si 8 es el 4%, es decir, H1 es igual a N1 dividido entre N por 100%, debo despejar N, que va a ser igual a N1 dividido entre H1, ¿no? Por 100%. Entonces esto va a ser 8 dividido entre 4 por 100. ¿Cuánto sale? 200. Sí, sí. Entonces, el total vale 200. Yo sé que N1 más N2 más N3 más N4 más N5 más N6 más N7 es igual a 200. Por lo tanto, N4 va a ser igual a 200 menos lo que ya hemos sumado con las demás frecuencias. Aquí está el 140 está llegando a sumar todas las otras frecuencias y aquí sale 60. Y esta frecuencia vale 60. ¿Entendió? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bien, entonces ahora nos queda completar las demás frecuencias. Esta frecuencia va a ser, si 8 es el 4%, 20 va a ser el... ¿Cuánto saldría? 10%. También va a ser 10%. Y este, que es 3 veces el 20, entonces va a salir 30%, ¿no? Aquí va a ser 8, 28, 70, 130, 172, 192 y 200. Va a ser 4, 14, 35, 65, 86, más 10, 96. Entonces da exacto lo que nosotros estamos esperando como frecuencia acumulada en la sexta fila. Bien. Listo. Hasta ahí la mitad de la tabla. Ahora lo que nos queda es determinar los intervalos de clase y las marcas de clase. ¿Con cuál trabajamos? ¿Qué dato tengo para calcular estos otros valores? La marca de clase. 3, ¿no? Este de acá. Este dato tengo. Sé que la marca de clase 3 multiplicada por N3 es 1260. Entonces debo despejar la marca de clase 3. Es igual a 1260 dividido entre N3. Es decir, 1260 dividido entre 42. ¿Cuánto sale esto?
30. 30, dije. 30. Entonces, la marca de clase 3 es 30. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Hay un dato que se están olvidando. Se tiene la amplitud. Aquí está. Esta A es la amplitud. Entonces, si la amplitud es 10, ¿qué valor viene a ser aquí? 20. 20, muy bien. Y después va a ser 10. Eso hacia arriba. Y luego hacia abajo tengo que sumar 10. Más 10, más 10, más 10, más 10. Ahora, si la marca de clase de la primera fila es 10, ¿cuánto vienen a ser los límites? 5 y 15. 5 y 15. ¿Por qué tendría que ser 5 y 15 y no 10 y 20 u otros valores? ¿Qué es lo que me define que sea 5 y 15? Lo que pasa es que la marca de clase, que es 10, ese valor está al medio del intervalo, ¿no? De la primera fila. Entonces, nosotros tenemos que tener dos valores que estén a 10 de distancia, a 10 unidades de distancia, y al mismo tiempo tengan al medio el valor de 10. Entonces, si la amplitud vale 10, nosotros debemos sumar y restar 5, que es la mitad de la amplitud, para encontrar los límites superior e inferior. Entonces, si la marca de clase vale 10, x 10, más 5 menos 5, que es la mitad de la amplitud, se deben considerar para encontrar los límites inferior y superior en cada intervalo. ¿Está bien? Entonces, aquí va a ser 15. Se va a repetir y luego 25, ¿no? Vendría a ser el valor que está acá más 10. Y el que está acá se repite en el que aparece como límite superior. Entonces me ayuda a crear unas pequeñas fórmulas. Listo. Entonces aquí vamos a tener cada vez una distancia de 10 y el valor que está al medio, que son las marcas de clase, se van a replicar en cada uno de los intervalos. El 70 está aquí, el 60 está aquí, etc. Y con eso habríamos completado la tabla. ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, si fuera simétrica la tabla y tuviésemos 6 intervalos, ¿cuál sería el punto medio, digamos? No hay un punto medio. Se quedaría entre el tercer y cuarto intervalo. No habría problema en ese caso. Igual se va a tener que llenar la tabla con los datos que tenemos. No va a afectar en nada que sea par o impar la cantidad de filas. ¿Alguna otra consulta? Esta descripción de las fórmulas que hemos aplicado las tienen que anotar, siempre y cuando se tenga este tipo de ejercicios ya con datos y que completemos la tabla al final. Se tiene que sustentar todos los resultados mediante esas aplicaciones, esas fórmulas. Si hay algo que es muy recurrente, no lo anotamos 2 veces, solamente bastaría una vez. Por eso lo estoy anotando acá. ¿Hay consultas de esta parte? Ingeniero, buenas noches. No sé si ¿Cómo podemos, estás? Dime una más. si podemos resolver un ejercicio más, por favor. Me faltaría completar con las medidas de tendencia central y puedo subir un video que preparé el anterior semestre con la solución de otro ejercicio, si les parece.
porque lo que tengo que hacer es avanzar materia hoy día, no vamos a poder hacer otro más. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Ya, buena solicitud. Entonces, la solicitud de la compañera vamos a subir a un pequeño video que preparé con la solución de otro ejercicio. Ojalá que no sea igual que este. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora para calcular las medidas de tendencia central? ¿No? Son la media, mediana y moda. Aplicar las fórmulas que vimos en clases, ¿no? Nosotros teníamos estas fórmulas de acá, que es media ponderada, en realidad es una media ponderada, una mediana y una moda, las estadísticas de tendencia central, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la media ponderada, que tiene el símbolo de XP, pero con una barrita arriba, ¿no? Es la suma de todos los valores de las marcas de clase multiplicadas por su frecuencia relativa dividida entre el 100%. ¿No? Entonces, si la primera marca de clase es 10, debo multiplicar por el 4%, que es su frecuencia relativa, más 20 por el 10%, más 30 por el 21%, más 40 por el 30%, más 50 por el 21%, más 60 por el 10%, más 70 por el 4%. Si hacemos todo este producto, vamos a encontrar el resultado de lo que es la media de la tabla. Y dividir entre 100% para que se pueda encontrar el resultado. No lo voy a hacer en Excel, entonces el Excel ya lo toma en cuenta el 4% dividido entre 100. Y de aquí me va a dar el resultado, ¿no? Entonces vamos a dar el desarrollo del cálculo y sale 40. Entonces la tabla tiene como media de valores 40. Y ese sería el primer estadístico de tendencia central que vamos a calcular, que es la media ponderada, ¿no? Que vale 40, ¿no? A manera de interpretación, ¿no? El valor, y se interpreta una media, ¿no? Al final es eso. Porque si nosotros estamos obteniendo un resultado de la media, ¿cómo es que nosotros tenemos que describir ese resultado? ¿Qué es lo que me dice el resultado de una media? El resultado de una media es no más que el valor esperado de la variable. No es más que eso. ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo tardamos en llegar al aula? 20 minutos. Entonces, ¿significa que todos los días llegas en 20 minutos al aula? No. Significa que es lo que esperas, ¿no? De tiempo necesario para llegar al aula. Es lo que se espera, porque ese es el promedio. Puedes llegar en 20 minutos, en 21 minutos, en 19 minutos, en media hora, dependiendo cómo te ha ido en el tráfico, ¿no? o al ir caminando hacia el aula. Y por algún motivo varía, ¿no? 21 minutos, 25 minutos. Pero si calculamos una media y decimos 20 minutos como promedio, entonces es lo que vamos a esperar siempre de requerir el tiempo para llegar al aula, ¿no? Entonces es el valor esperado de la variable discreta, porque como no tienen decimales, vamos a considerar como una variable discreta, que no sé si es tiempo, si es distancia o qué será, ¿no? Vamos a generalizar de esa manera. El valor esperado de la variable discreta es igual a 40 minutos, centímetros, lo que fuera, ¿no? Necesario. De esta manera, nosotros estamos interpretando el resultado de la media. La media es el valor, así se dice, es el valor esperado de la variable. Listo. Ahora, continuando, tendríamos a la mediana que tiene este símbolo, ¿no? La mediana tiene que ver ahora con aquel valor que representa
al 50% de las observaciones. La fórmula de la mediana es de esta manera. Nosotros tenemos LI menos 1 más la amplitud. LI menos 1 es el límite inferior. A es la amplitud. Y luego tenemos N medios, que es cuántos datos entre 2, menos la frecuencia acumulada absoluta. Y menos 1, que es aquella frecuencia acumulada que está arriba del intervalo que contiene la mediana, dividido ahora sí entre la frecuencia acumulada del intervalo menos la frecuencia acumulada del intervalo que está arriba. Explico. Primero me dice que debo tomar el límite inferior de aquel intervalo que contiene la mediana. Voy a identificar cuál es el intervalo que contiene la mediana. La mediana se encuentra al 50% de los casos. Aquí es 4, 14, no alcanza. 35% no alcanza. Y 65 sí. Entonces, aquí está la mediana. Para este intervalo debo hacer el cálculo de la mediana. Lo voy a resaltar para que se note. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es, según la fórmula, ¿no? El límite inferior, que es 35, más, aquí está, este de acá, este 35, más la amplitud, que vale 10, por N medios, es decir, 200 entre 2, menos la frecuencia acumulada que está un intervalo antes. Entonces, en este intervalo la frecuencia acumulada absoluta es 130, pero uno antes es 70, entonces ese debo tomar en cuenta. Dividido entre la frecuencia acumulada del intervalo, que estoy tomando en cuenta que es 130, menos la frecuencia acumulada que está arriba. Y eso me da como resultado la mediana, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aplicar simplemente esta formulita de acá, esto de acá, y vamos a encontrar la mediana. ¿Pero dónde? ¿Dónde debo aplicar la fórmula? Debo aplicar la fórmula en el intervalo que contiene a más del 50% de las observaciones, ¿no? Entonces, para eso hemos aplicado esto. ¿Cuánto sale esto? Vamos a resolver. Vamos a colocar un más para que sea fórmula. 40 también. Claro, es lógico. Una distribución simétrica se caracteriza porque sus tres estadísticos de tendencia central van a ser iguales, ¿no? La media, mediana y moda va a tener que tener el mismo valor porque la tabla es simétrica. Si la tabla no fuera simétrica, entonces ahí sí voy a tener valores de media, mediana y moda distintos, ¿no? Y aquí en la simetría, el que representa mejor a los datos es la media nomás, no hay otro, ¿no? Entonces, el valor que representa al 50% de las observaciones en la variable es 40. Entonces, si yo divido en dos partes a la distribución, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el valor que repite en dos partes iguales a los datos? Es el número 40, es el valor de 40. ¿Está bien? Y para finalizar tendríamos a la moda que es no más. Que es la moda, tiene su fórmula. O sea, podemos aplicar una fórmula para el caso de la moda, pero vamos a hacer de manera abreviada el cálculo de la moda. Y simplemente vamos a decir, la moda es una marca de clase. Cualquiera de sus valores. Pero ¿cuál es exactamente la moda? La moda va a ser aquella que tenga la mayor cantidad de casos en la frecuencia absoluta. Es decir, de las frecuencias absolutas que yo tengo en mi tabla, la que es mayor es esta, la que tiene 60. Entonces, la marca de clase de este que presenta la mayor frecuencia es la moda. No es una situación de una fórmula, simplemente estoy diciendo que voy a tomar aquella marca de clase que representa a la mayoría de las observaciones, ¿no? Entonces, la moda vale 40. Interpretación. El valor que
se observa con mayor frecuencia es de la variable es 40. Entonces, ahí están, los tres estadísticos son iguales, la media de la tabla, la mediana y la moda son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque la tabla es simétrica. Si la tabla no hubiera sido simétrica, entonces ahí hubiéramos tenido distintos estadísticos, ¿no? Distintos valores estadísticos. Y listo. Lo único que me faltaría ahora sería la gráfica. Y la gráfica lo voy a hacer en función o de las frecuencias absolutas o de las frecuencias relativas. Digamos, vamos a trabajar con las frecuencias relativas, ¿no? Y es un diagrama de barras de inicio, pero no debo presentarlo así, ¿no? Este diagrama de barras tiene que tener aquí un botón derecho para escoger estas opciones de ningún espacio, ¿no? No tiene que haber espacio entre las barras porque es un histograma. Con etiquetas que nosotros vamos a seleccionar aquí en la derecha a las marcas de clase que representen a las etiquetas de cada una de las barras. Aquí están, 10, 20, 30. Tal vez para hacerlo un poquito más vistoso, podemos agregar un color. Ahí está. Listo. Y claro, sus etiquetas para las frecuencias relativas, ¿no? Que nosotros tenemos acá. Entonces, con esto estaríamos terminando lo que es la gráfica. Esto es un histograma que solo se hace con las frecuencias simples, no se hace con las frecuencias acumuladas. ¿No? Todo esto pueden hacerlo a mano, no hay ningún problema, presentarlo así, o si es posible así en el Excel, o en un archivo PDF también, ¿no? Dependiendo de ustedes cómo quieran presentarlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bien, entonces esta sería la solución de este ejercicio. Nosotros tenemos complementación de tabla, cálculo de medidas de tendencia central y la realización de un gráfico, ¿no? El gráfico sí o sí te tiene que presentar de esta manera. Ahora, una vez de que ya hemos planteado la parte práctica de esta parte, lo único que nos quedaría ahora para terminar hoy día es explicar la relación entre lo que es la media, mediana y moda, ¿no? Y es al final lo que más interesa, ¿no? Cuando se comparan estos tres estadísticos. Claro, cada uno es importante, cada uno se tiene que interpretar, pero se puede también adicionar a la interpretación su relación entre las tres estadísticas, ¿ya? En toda distribución simétrica, la media, mediana y moda son iguales. Es decir, coinciden de valor, tienen el mismo valor, entonces por eso se va a considerar una distribución simétrica. Pero también la asimetría es posible, es decir, que no sean simétricas las tablas de frecuencias, ¿no? O los datos. Existen dos tipos de asimetrías. La asimetría positiva y la asimetría negativa, ¿no? Primero partimos de la asimetría donde los tres estadísticos son iguales. Y en ahí vamos a interpretar de que la mayoría de los datos se encuentran alrededor de la media. Es decir, son datos mayormente parecidos a lo que es la media. Y eso explica por qué existe la asimetría, ¿no? Mientras que cuando existe asimetría positiva, la moda es un valor que aparece. Nosotros teníamos la moda 40, media 40, mediana 40, entonces esa es la simétrica. Pero supongan que la moda era 30, la mediana era 40 y la media sale 50, ¿no? Entonces, si la moda es 30, mediana 40 y media 50, son distintos, y la moda tiene menor valor que los otros dos, entonces eso demuestra una asimetría positiva. Y la distribución es asimétrica positiva. La mayoría de los datos están por debajo de la media. Es decir que
la mayor parte de los datos presentan valores que están por debajo de lo que es la media. Si la media es 50, entonces la mayoría es menor que 50. Y hay otros datos que están por encima, pero la mayoría se encuentra por debajo de 50. Caso contrario es la asimetría negativa. En la asimetría negativa, la media es menor que la mediana y menor que la moda. Entonces, la media tiene un valor que es más pequeño que la mediana y más pequeño que la moda. Ahí se demuestra una simetría negativa, ¿no? Con cola a la izquierda. Fíjense, la forma de la distribución tiene cola a la izquierda. Aquí tiene cola a la derecha. Aquí tiene dos colas, ¿no? En la simétrica. Ahora, ¿cómo se interpreta la simetría negativa? Cuando existe asimetría negativa, la mayoría de los datos están por encima de la media. Es decir, que se observan más datos que están por encima de la media que los que están por debajo. Entonces, eso se debe a que la media no está centrada, está un poquito desviada. ¿Por qué? Porque hay efecto de valores que son muy altos. De esta manera, entonces, nosotros, además de interpretar lo que es la media, mediana y moda, también debemos interpretar la asimetría o simetría presente en los datos o en la tabla de frecuencia. ¿Cómo me doy cuenta si es asimétrico? Gráficamente puedo considerar que es asimétrico cuando hay cola a la derecha, cola a la izquierda, a veces que es un poco imperceptible. O si no, comparo las tres estadísticas, media, mediana y moda, y veo si son iguales o distintos. Aquí hay un ejemplo, cuando hicimos el cálculo de estas tres estadísticas para el proceso antiguo y el proceso nuevo, ¿no? Cuando nosotros teníamos ese ejercicio de las vigas que teníamos que fabricar, vean que en el proceso antiguo, la media, que es 9,803, es menor que la mediana y menor que la moda. Entonces, no son iguales. Entonces, eso ya demuestra una asimetría. Y en el caso del proceso nuevo también es menor la media que la mediana y la moda. En este caso, ¿qué asimetría estaríamos observando? ¿Alguien? ¿Negativa? Claro, porque muy bien, porque la mediana. Entonces, si la media es 9,97, perdón, 9,803, en el caso del proceso antiguo, 9,803. Y nos vamos a los datos. Están los datos ordenados. 9,803 es como 9,8, digamos que tomamos este. Y fíjense, si ahí está la media, 9,803 está aquí. Entonces, hay más datos que están por encima que están por debajo. Entonces, eso demuestra que hay asimetría. ¿No ven? Y si nos fijamos en el caso del proceso nuevo, decíamos que la media también es menor que la mediana y valía 9,443, digamos, 9,43. Buscamos un dato que sea parecido a la media, que es 9,43. Entonces, está aquí. Y vean que tenemos más datos. Un datito más sería que está por encima de la media. Entonces no es tan asimétrico como en el caso del proceso antiguo. Este tiene mayor simetría. ¿Será así? Entonces, sí, ciertamente, fíjense, 9,42 se parece mucho a 9,45, entonces tiene mayor asimetría. No ocurre lo mismo en el proceso antiguo, que es 9,8 a 9,97, que es casi 10, ¿no? Entonces, la mayoría de los datos están por encima de la media, ¿no? Y es lo que me llegaría a explicar esto, lo que es la asimetría negativa. Bien, con eso, con esa explicación más, estaremos más completos para poder realizar los ejercicios de la práctica. Ya la siguiente semana vamos a tener presentación de ejercicios de la práctica, pero eso vamos a hablar bien el día jueves. No sé si tienen alguna consulta, por favor.
Disculpe, ¿No Inge. hay preguntas? Dime. ¿Cómo podemos identificar la media, la mediana y la moda en la gráfica, Inge? Como está aquí, digamos, directamente no se puede llegar a tener una idea, pero no va a ser tan exacto. Ahora, la moda es el valor que tiene la barra más alta. Entonces, aquí la barra más alta es este de acá, el del medio, entonces la moda va a ser 40. La mediana, si como es simétrica, entonces debe ser 40 y la media también va a ser 40, entonces a mí no hay mucho problema. Pero si es asimétrica, me voy a cambiar estos datos para que parezca asimétrica. Está graficando las otras frecuencias, ¿no? Ahora sí. Bien, este ya es una simétrica. Entonces, la moda, ¿cuánto vale en esta gráfica? ¿Cuánto valdría la moda en esta gráfica? 42. No, 42 es la frecuencia, es la cantidad de casos. La que define las marcas de clase que están aquí abajo son con respecto a esas, tengo que ver cuál es la moda, mediana y la media. Entonces, ¿cuánto valdría la moda? 20. 20, exactamente, ¿no? La moda va a valer 20 porque la barra más alta, que tiene frecuencia 42, es con valor de 20, ¿no? Y la mediana, teóricamente, va a ser 30 y la media va a ser 40. Teóricamente, porque no estoy seguro, tendría que ser los cálculos sí o sí. Eso a priori, con lo que es la gráfica, no se puede determinar exactamente. Tendríamos que hacer los cálculos con las ecuaciones. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, gracias. No hay por qué que valga la pena tener esta opción del Excel para manipular los gráficos y se pueda mejorar la explicación. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Listo, entonces, con esto habríamos terminado. Nos vamos hoy día temprano, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es subir Vamos a cortar la grabación. Listo. Vamos a subir el video del curso y algunos otros videos más que voy a subir para lo que es la explicación de las medidas en datos agrupados y no agrupados. Son unos pequeños tutoriales que he encontrado en YouTube. Eso más lo voy a subir. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda final o alguna curiosidad. ¿Algo? Inge, una preguntita. ¿Puede existir el caso Claro. de que en algún ejercicio de completación de tabla nos especifique de que sea simétrico hasta cierto intervalo o sí o sí todo va a ser simétrico? Todo tiene que ser simétrico. No existe la parcialidad simétrica. No. Tiene que ser todo simétrico. Está bien, Inge, Sí. gracias. No hay por qué. Buena pregunta. ¿Alguna más? Bien, eso sería todo entonces. Un poquito hemos acelerado en la explicación para que ustedes puedan ver también el partido. Y a la anterior vez también se han perjudicado, creo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso sería todo por hoy. Me despido. Hasta luego, Inge, que tengan buenas noches.